Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast, donde exploraremos las interacciones entre la educación, la historia y la sociedad. Somos las maestrantes Eva del Carmen Córdoba y quien les habla Nieves María Mena. En este espacio de reflexión queremos conversar sobre cómo la historia de la educación en América Latina nos ayuda a comprender muchos de los desafíos educativos que vivimos en la actualidad, Eva. Así es, compañera. Muchas veces cuando hablamos de educación, pensamos solamente en lo que ocurre hoy en las escuelas o universidades, pero en realidad muchas de estas situaciones tienen raíces históricas. Por esta razón, Eva, vamos a reflexionar sobre algunos procesos históricos importantes, como es el surgimiento del sistema educativo en América Latina, la influencia de la Iglesia, la expansión de la educación y el papel de la pedagogía crítica. Y lo interesante es que vamos a relacionar estos procesos históricos con ejemplos actuales para entender cómo el pasado sigue influyendo en la educación que tenemos hoy. Para empezar, es importante entender que los sistemas educativos no surgieron de manera aislada, Eva. Según Oxfam, el desarrollo del sistema educativo en Iberoamérica estuvo muy relacionado con la construcción de los estados nacionales. Es decir, cuando los países en América Latina comenzaron a organizarse como naciones independientes, también empezaron a crear sistemas educativos para formar ciudadanos. Exactamente. La educación se veía como una herramienta para construir identidad nacional, transmitir los valores y organizar la sociedad, Eva. Si lo pensamos, compañera Nieves, en términos actuales, algo parecido ocurre hoy cuando los gobiernos impulsan reformas educativas o cambian los currículos. Por ejemplo, cuando el Ministerio de Educación establece nuevos planes de estudios o competencia ciudadana, lo hace porque considera que la educación debe formar ciudadanos capaces de participar en la sociedad. Claro, Eva, un ejemplo muy centrado es que Colombia ha incluido asignaturas relacionadas con la ciudadanía, con la Cátedra de la Paz en su currículum. Eso muestra, compañera, que la educación sigue teniendo una función social y política muy similar a la que tenían cuando surgieron los primeros sistemas educativos. Exactamente, Eva. Otro aspecto muy importante que menciona Oxfam es que a los inicios de la educación estaba dirigida principalmente a la élite. Esto ocurría porque se pensaba que las élites eran quienes iban a gobernar y a dirigir la sociedad. Por eso se consideraba prioritario que estas personas recibieran una formación más completa. Esto refleja una realidad social bastante desigual, Eva, donde no todas las personas teníamos acceso a la educación. Y aunque hoy en día el acceso a la educación es mucho más amplio, todavía podemos encontrar algunas desigualdades. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar en una universidad privada de alto costo que estudiar en una universidad pública con menos recursos y menos posibilidades. Exactamente, Eva. También podemos ver diferencia entre el acceso a la tecnología y la oportunidad educativa. Durante la pandemia, muchos estudiantes no pudieron continuar estudiando porque no tenían acceso a internet o no tenían dispositivos en sus viviendas digitales. Claro, compañera, ese ejemplo muestra que aunque la educación se ha expandido, todavía existen desigualdades que tienen raíces históricas, como ya lo mencionamos. Ok, Eva. También quiero que toquemos la importancia de la educación desde la influencia de la Iglesia. Según Pérez y Darraga, durante muchos años, gran parte de las instituciones educativas en América Latina estuvieron vinculadas a la Iglesia, a la religión. Esto significa, compañera, que muchos contenidos educativos estaban relacionados con la enseñanza de la doctrina religiosa y con la formación moral. Con el tiempo, especialmente en el desarrollo de los estados modernos, Eva, comenzó un proceso que se conoce como secularización de la educación. Explícame un poquito.
Claro, compañera, la secularización significa que la educación comenzó a separarse de la influencia directa de la iglesia y pasó a estar a manos u organizada por el Estado. Sin embargo, Eva, incluso hoy podemos ver que todavía existen instituciones educativas religiosas. Claro, compañera, por ejemplo, muchos colegios privados en América Latina siguen siendo administrados por comunidades religiosas, pero la diferencia es que ahora conviven con sistemas educativos públicos y laicos. Ay, sí, Eva. Es importante esta parte, porque demuestra que la historia sigue influyendo en la forma en que se organizan las instituciones educativas actuales. Eva, hablemos ahora sobre la expansión de la educación y el surgimiento de la masa social. Claro que sí. Te cuento que a finales del siglo XIX y durante el siglo XX ocurrieron muchos cambios sociales importantes, como el crecimiento de las ciudades y el surgimiento de las clases medias. Estos cambios generaron una mayor demanda de la educación, porque cada vez más personas querían acceder a la educación, Eva. Este proceso permitió que la educación dejara de ser un privilegio de las élites y comenzara a expandirse hacia sectores más amplios de la población. Ah, Eva, esto ya lo entendí. Esto es lo que algunos autores llaman como el surgimiento de la masa social dentro del sistema educativo. Lógico, compañera. Si lo comparamos en la actualidad, podemos ver que hoy en día la educación es considerada un derecho fundamental. Por ejemplo, en muchos países la educación básica es obligatoria y gratuita, lo que pasa con nuestro país también, donde está consagrada la Constitución política. Sin embargo, Eva, todavía existen desafíos relacionados con la calidad educativa, el acceso a la educación superior, la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. En medio de estos cambios también surgen nuevas formas de pensar la educación. Una de ellas, Eva, es la pedagogía crítica. De acuerdo, compañera. Según Maldonado, 2008, la pedagogía crítica busca formar sujetos capaces de interpretar y cuestionar su realidad social. Desde esta perspectiva, la educación se comprende como un proceso profundamente ligado a las realidades sociales e históricas de la época. Por lo tanto, la escuela no puede permanecer aislada de los cambios y crisis que atraviesan las sociedades. En este sentido, Nieves, me gustaría preguntarte, ¿qué acontecimientos históricos crees que obligaron a repensar la educación en el siglo XX desde la pedagogía crítica? Gracias, Eva. Considero que en el siglo XIX ocurrieron acontecimientos muy fuertes, como fueron las guerras mundiales, la crisis económica, el aumento de la desigualdad social. Estas situaciones llevaron a cuestionar la educación tradicional, porque muchas veces se centraba solo en transmitir contenido y no en ayudar a comprender la realidad social. Exactamente, compañera. Esa crisis también generaron movimientos sociales que empezaron a cuestionar el papel de la escuela y a preguntarse si la educación realmente estaba formando ciudadanos críticos o simplemente reproduciendo las mismas desigualdades. Así es, Eva. Por eso surge la pedagogía crítica. Como autores como Freire, quien planteaba que la educación debe promover el diálogo, la reflexión, la conciencia social. Hoy en día, esto se refleja en la práctica, como el aprendizaje basado en problemas sociales, proyectos escolares sobre el medio ambiente o derechos humanos, y en espacios de participación estudiantil donde los jóvenes analizan su contexto, proponen soluciones para sus comunidades. Claro, y me parece súper importante. Después de analizar estos procesos históricos, podemos ver que la educación siempre ha estado relacionada con la sociedad y con las transformaciones sociales. Eva, comprender la historia de la educación nos permite reflexionar sobre los desafíos actuales y pensar en nuevas formas de enseñanza más críticas e inclusivas.
Claro. Y para cerrar, compañero, me gustaría que reflexionemos sobre algo muy cercano. Cómo estas dinámicas educativas de los países latinoamericanos han influido y afectado específicamente al departamento de Antioquia y en particular nuestro municipio de Carepa. Bueno, Eva, te cuento. En el caso de Antioquia y particularmente en el municipio de Carepa, estas dinámicas históricas se evidencian en el contexto marcado por diversidad cultural, la desigualdad económica, las huellas del conflicto armado. Antioquia ha tenido una tradición educativa influenciada por valores como la disciplina, el trabajo y una fuerte presencia religiosa, lo que ha configurado prácticas seculares más normativas. Evita, ayúdame a explicar el de Carepa, tú que tienes más amplio el concepto. En Carepa, ubicado en la subregión del Urabá antioqueño, la educación enfrenta retos adicionales como el acceso limitado a recursos, la ruralidad, el desplazamiento forzado, las necesidades de responder a contextos multiculturales. Esto hace necesario que la educación no solo garantice cobertura, sino que sea pertinente y contextualizada, incorporando enfoques críticos que reconozcan las realidades de los estudiantes y promuevan procesos de inclusión, equidad y transformación social. Bueno, muchas gracias por escucharnos.